Uy. Aquí les voy a mostrar algunos métodos que conozco. Vamos a empezar primero con los last slot. Se les dice así porque se salta el OLL. O sea, por ejemplo, en este caso saltaría el OLL, pero dejaría el PLL. Bueno, vamos a empezar con los submétodos más conocidos para saltarse la última capa. Primero serían los OLS. Son las inserciones normales, pero con cierto algoritmo para evitar echar a perder la última capa, ¿no? Por ejemplo, este es un OLS, ya la ves, es el submétodo Brook Last Edge, que es con insertas esta pieza aquí, y depende de cómo estén las esquinas, te salta la última capa. Por ejemplo, creo que todos conocemos el caso de inserción normal. Cuando está esta y está aquí. Y el caso de esta esquina acá y esta esquina acá. Cuando estás hacia atrás. F', sexy. Y esto. Esos son los casos más fáciles, se podría decir. ¿Qué otros casos hay? En Blue Glass Edge sería el primero, el que más recomiendo porque es muy fácil y casi siempre les sale. Otro submétodo sería, por ejemplo, Winter Variation, que consiste en el último par y orientar las esquinas, siempre y cuando esté la cruz, por supuesto. Este es un caso fácil, se podría decir. Este sería otro caso. Hay varios casos. O sea, es Winter Variation. Luego seguiría Magic Wonderful, que consiste en un bloque de 2×2 y las esquinas desorientadas. Es una parte de BLS al igual que Winter Variation. Por ejemplo, esto es un caso obvio. ¿Qué otro sería? Este. ¿Qué otro? Veamos. BLS, por ejemplo, que consiste, es como Winter Variation, depende de las esquinas cómo estén orientadas, pero también depende de las aristas cómo estén orientadas. En este caso es fácil, estas dos, esta y esta desorientadas, y en vez de insertar lo normal y hacer OLL, que tampoco es tan difícil, me evito movimientos haciendo esto. Ese es BLS, Bulk Last Slot. ¿Qué otro sigue? Por ejemplo, también este podría ser un BLS. O sigue SLS. Hay muchísimos casos, pero yo los reconozco de esta manera. Esta esquina y esta hacia arriba, que sería uno. La misma pero orientada hacia este lado. Que hay muchísimas maneras, no solo es esta, o sea, también puede depender de esto, de otra cosa. Ahí. En la misma esquina pero apuntando hacia arriba. Creo que había otra manera de hacer este, pero no me acuerdo. Esos son tres. Esta esquina hacia abajo y estas desorientadas. En este caso lo hago así. Y este caso lo hago así. Y ya la manera normal. Es más fácil aprender de esa manera. De derecha y de izquierda. Bueno, ¿qué otro es un método? Por ejemplo, está FLS, que es un submétodo que tengo en mi canal, que es muy poco conocido, pero me llamó la atención.
Por ejemplo, este caso. A ver, me olvidé de este caso. Bueno, yo lo divido en dos maneras. Haciendo el OLL completo, que es esquinas y aristas, o la manera reducida, que se divide en dos pasos. La manera reducida es solo orientando una o tres en este caso, ¿no? Luego dependiendo de este ya está. Por ejemplo, voy a explicarles la reducida porque la completa la tengo en mi canal. Bueno, la manera reducida es poner la que está mal atrás y hacer esto. Y así ya me salté la cruz. Ese es uno. El otro sería poner la única que está bien, porque ese 3 está mal, de este lado, y hacer así. Y insertarlo de esta manera. Ya luego se pueden ocupar ustedes de los lados si quieren, entre otras cosas. ¿Qué otros métodos hay? También eso es complicado. Hay trucos para empezar con la cruz, que no es un método como tal, pero yo lo uso, que consiste en vez de hacer la cruz desde el punto, se hace desde aquí. Si ya se tiene los lados, por ejemplo, este caso es facilísimo. Primero vamos a aprender el orden. Es azul, naranja, verde, rojo. En este caso ya tenemos rojo, acá seguiría azul, acá va naranja y el verde va atrás. Si se dan cuenta, no está el centro en su lugar, pero si se aprenden el orden de los colores sabrán que esto está bien. Ahora está bien. Y al final solo hacemos esto. En esta manera lo usaban principiantes antes, y las sigo usando ahorita de vez en cuando, porque a veces sí me sirve, pero no es un submétodo como tal, solo es un truco que quería enseñarles. Por ejemplo, pongamos un caso un poquito más fácil. Por ejemplo, aquí va rojo, el azul va atrás, lo haría así, el naranja va a este lado, el verde, y luego lo inserto al centro. Ya está. Tienen más movimientos, pero si son buenos con los finger tricks pueden ser más rápidos. En otro submétodo que conozco es, por ejemplo, en DOLS se me olvidó mostrarles este caso, cuando todo está orientado. Luego seguiría ZBLS, que consiste en dejar la cruz, pero haciendo un par de F2L. Por ejemplo, este caso son estas dos, y esta es la única que está bien, y esas tres mal. Esta se hace así. Y podrían continuar con ZBLL o con COLL. Por ejemplo, este caso todas están en su lugar. Es para evitar hacer otras cosas. Bueno, estos son todos los que conozco. Podría explicar, por ejemplo, el ferocel avanzado. Por ejemplo, este caso te salta la última capa, siempre y cuando este par y esta ya está desorientadas. Se hace así. Ese sería un buen caso. No conozco otro. Por ejemplo, este podría hacerlo de esta manera, o desde este lado sin rotar, lo haría de esta manera. O de este lado de esta manera.
desde este lado lo más probable es que rota así. Ese es F2L avanzados para evitar rotaciones y no perder tanto tiempo. Por ejemplo, insertarla acá, podemos voltear, podemos insertarla con Sledgehammer, que puede llegar a perderse, así que en este caso yo lo haría así. Bueno, también lo hace. Bueno, tendré que rotar aquí necesariamente. Acá también está el submétodo VHLS, que es como VLS pero reducido. En vez de orientar todo, solo orienta a los lados para dejar la cruz. En este caso es así. Y ustedes seguirán con el OLR y el PLR normal. Luego explicaré los de la última capa. Por ahora solo es una idea más o menos de qué submétodos conozco, entre otras cosas.